Muy buenas noches, mis queridos oyentes de Facebook Live. Estamos aquí nuevamente para hablar de un tema tan precioso como obtener resultados de la oración. Muy bien, así que le invito para que pase el link a su amigo, a su hermano en Cristo, que quiere escuchar este tema mientras yo solicito que se me baje un poquito la música para luego comenzar con nuestro tema, cómo obtener resultados de la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia, por este momento que nos permites entrar en este Facebook Live para hablar de este tema tan extenso, Señor, que es acerca de la oración. Amado Espíritu Santo, como siempre, te damos la bienvenida porque tú eres el Maestro por excelencia. Tú eres el que nos diriges, nos guías, nos hablas, tocas corazones a través de tu bendita palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a solicitar que se me baje un poquito la música para poder entrar entonces en nuestro tema acerca de cómo obtener resultados de la oración. Bueno, el texto que yo he pedido y que puse en mi post y que le voy a ir desarrollando más adelante es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Muy bien. Entonces, prácticamente nosotros tenemos diferentes o diversas clases de oración. Vamos a ver, yo voy a hablarles de la oración de Mateo capítulo 7, qué tipo de oración es esa. Por ejemplo, haciendo una introducción de los diferentes tipos de oración, vemos que en Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Vemos aquí, nótese que dice orando con toda oración. Muy bien. Y hay una versión amplificada de la Biblia que dice oren con toda forma de oración. Y hay otra versión que dice con toda clase de oración. Y esa es la que a mí me gusta. Por ejemplo, dice: use toda clase de oración y de súplica, y en cada oportunidad ore en el Espíritu. La Biblia enseña varias clases de oraciones y las diferentes reglas que las gobiernan. Por ejemplo, la iglesia a nivel, diríamos, mundial, comete el error al no diferenciar entre las diversas o distintas categorías de oración. No enseñan a su pueblo los diferentes tipos de oración. Simplemente colocamos todas las oraciones en un mismo, en un mismo saco y las sacudimos todas juntas. Muchas oraciones no están obrando porque las personas están usando diferentes reglas y leyes incorrectas. Por ejemplo, en el campo de los deportes hay básquetbol, hay fútbol, hay béisbol, hay golf, hay tenis, etcétera. Hay muchos, ¿cierto? En estos deportes de todo tipo, pero no se juegan todas con las mismas reglas. ¿No sería confuso jugar un partido, por ejemplo, de béisbol con las reglas del fútbol o viceversa? Claro que sí. La razón por la que la gente está confusa y tiene problemas en la oración es que tienen sus reglas y sus leyes mezcladas. Ahí juntas, toman las reglas que gobiernan la clase de oración y tratan de aplicar a otras categorías de oración. Doctora, pero dígame, ¿cuántos tipos de oración? Hay varios tipos de oración. Yo lo que voy a tratar es solamente hoy un tipo de oración. Por ejemplo, la oración de fe, la oración de petición, la oración para cambiar las cosas, según Mateo 21:22, que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Esta oración siempre ha de ser basada en la voluntad de Dios, lo que Dios revela de acuerdo a su voluntad revelada en su palabra. También en Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esa es la oración de fe. Y de esa voy a hablar más luego. Muy bien. Pero por ejemplo, la oración de consagración es esa oración de dedicación de nuestras vidas al servicio de Dios para ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. En esta oración sí oramos si es tu voluntad. Muy bien. También la oración de compromiso.
Muy bien, echando todas las ansiedades sobre el Señor, dice Pedro, en nuestra súplica, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay la oración de adoración también en Lucas, muy bien, cuando dice que después de haber orado, adoraron al Señor. También en Hechos capítulo 13 dice que estaban reunidos apóstoles y profetas para ver quiénes iban el Señor a designar para la obra del ministerio. Y ahí fue donde cuando oraron y ayunaron, Dios escuchó esa oración. La oración de acuerdo de Mateo 18 es poderosa, lo hablaremos en otro tiempo. La oración en el Espíritu, orar en lenguas, que nos habla 1 Corintios 14, la oración unida en el libro de los Hechos, la oración intercesora. Así que los últimos dos tipos de oración se tratan se tratan de los siguientes capítulos. Por ejemplo, veamos lo que dice. Aquí especialmente, veamos, aquí dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, ¿por qué o por quién se puede suplicar? Primeramente dice la palabra de Dios aquí, dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por quién oramos? Por todos los santos. Muy bien. También debemos hacer la oración de súplica por todos los hombres y por aquellos que están en autoridad. Según nos dice Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Por lo tanto, tenemos que hacer oración de súplica también. Estas dos últimas habla de súplica. Una de las cosas por las que se puede suplicar es por obreros, por ejemplo, el Señor, para que envíe Dios obreros a la mies. En Mateo capítulo 9, 37 y 38 nos dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, aquí vemos una oración de súplica, y aquí la palabra traducida como rogad en este versículo 38 implica la idea de una solicitud urgente y necesaria presentada con todo fervor y con todo deseo. Por lo tanto, la súplica también se puede hacer para que la lluvia del Espíritu de Dios sea derramada en la tierra. Hay un texto hermoso en Zacarías que dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová, dice, hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Aleluya. Cuando clamamos a Dios y oramos por una lluvia, especialmente también física, cuando los campos están secos, Dios escucha. Así que esta palabra traducida como pedir en este versículo significa anhelar, rogar ardientemente y requerir. Muy bien. Ahora voy a basarme en el tema que yo puse en mi post acerca de cómo obtener los resultados de la oración. Yo no he explicado al pie de la letra cada tipo de oración, pero sí quiero fijarme en la oración de Mateo 7 al 11. Muy bien, veamos lo que dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan, me voy también a este contexto porque quiero explicarlo, que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Debería haber venido explicando con contexto del versículo 1 este capítulo, pero no es mi propósito. Simplemente quiero darle una llave, muy bien, de cómo orar en fe. Muy bien, aquí como dije antes, ¿no les parece bueno tener la certeza de que algunas cosas, muy bien, que hacemos logren resultados positivos? Cuando oramos, queremos ser escuchados por Dios y que nuestros resultados sean positivos. He tenido experiencias que cuando he orado, Dios, por supuesto, en su mayoría, esta oración es la oración que actuamos con fe.
y reclamamos de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, vamos a ver una huerta, el que fertiliza, riega y atiende una huerta puede estar seguro lo que obtendrá una cosecha de verduras frescas. ¿Por qué? Porque ha sembrado, ha cuidado, ha regado esa huerta. Igualmente nosotros hemos creído en fe, hemos declarado la palabra de Dios porque hemos creído en fe, porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí vamos a ver muy bien cómo el Señor nos enseña esta palabra, especialmente pedid. Pedid, buscad y llamad. Perdón, son 3 palabras. Pedid, buscad y llamad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea que Jesús aquí nos indica, sigan pidiendo, está en el presente continuo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, muy bien. Nos dice que perseveremos en nuestra oración. No basta con pedir una sola vez, tenemos que insistir una y otra vez. Cuando una vez que uno sabe la voluntad de Dios, y esta es la voluntad, dice de Dios, que sabemos que Dios nos oye cuando le pedimos. Muy bien, Dios recompensa a los que le buscan, y el libro de Hebreos nos llama y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que uno tiene que ser diligente y orar en fe. Y es maravilloso saber cómo pedir, buscar, llamar. Muy bien, vemos como una intensidad progresiva que se va a pedir, que se va a buscar y que se va a llamar. Jesús nos llama a esa intensidad, a esa pasión, a esa persistencia en la oración, a esa oración de fe. Aleluya. El hecho de que Jesús haya regresado al tema, tanto en el capítulo 6 habló de la oración y nos enseña cómo orar también. En el capítulo 7 nos demuestra la importancia de la oración y su persistencia. Y ahí dice, pedid, buscad y llamad. Y aquí vemos diferentes aspectos de la oración y diferentes aspectos de recompensa. La oración es como el pedir, en que simplemente hacemos nuestras peticiones conocidas a Dios, y todo aquel que pide recibe. El recibir es la recompensa de pedir. Aleluya. Cuando usted pide, va a recibir. A veces cuando queremos algo, si solamente callamos y queremos, si esa persona supiera lo que yo necesito, pero si no abrimos la boca, no pedimos, no vamos a recibir, ¿cierto? Y a veces las personas, claro que Dios conoce todas las cosas en su soberanía. Decimos, ya Dios sabe y conoce las cosas que yo necesito, pero el Señor nos manda a pedir. Tenemos que, como el Señor dijo, tenemos que pedir, buscar, llamar. La oración es como buscar, aleluya, en que buscamos a Dios, su palabra, su voluntad. El que busca halla, el hallar es la recompensa de buscar, aleluya. Y es hermoso saber que la oración es como el llamar hasta que se nos abra la puerta. Si yo toco la puerta de mi casa, estoy tocando, por supuesto, está aquí alguien en casa, no sé, que está mi esposo, está mi hijo, por ejemplo, está mi familia, y golpeó la puerta. Ellos van a levantarse y van a abrir la puerta. Están ahí insistiendo, golpeando la puerta. Muy bien, aquí vemos claramente y buscamos la entrada en el palacio, por ejemplo, celestial, cuando tocamos a través de la oración, para entrar a ese gran lugar de nuestro Dios. El entrar por la puerta abierta a su palacio, aleluya, es la recompensa por llamar, y es la mejor recompensa para todos. Y es algo maravilloso saber que Dios nos exhorta a pedir. Él conoce, pero Él quiere que pidamos con toda oración y súplica, aún en el Espíritu. Pedir con confianza y humildad, buscar con cuidado y aplicación, llamar con seriedad y perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, y sobre todo, estaba yo leyendo también, en una ocasión le trajeron a un muchacho que estaba poseído por un demonio, un padre de familia, a los discípulos de Jesús. Y luego el padre de familia vino a Jesús, le dijo, Señor, he pedido a tus discípulos para que le echaran fuera al demonio de mi hijo.
el Señor dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y luego le dice al padre, ¿cuánto tiempo hace que está tu hijo así? Le hace una pregunta el Señor. Él sabía, pero quería que el padre dijera. Le dice, desde niño, pero si puedes hacer algo, haz, Señor. Y el Señor en la versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Por lo tanto, el tener fe, el creer en Dios, somos galardonados porque dice que somos, como dice el texto de Hebreos que les acabé de leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que cuando usted se acerca a Dios, debe de creer que le hay. Y debe creer que para Dios todo es posible. Doctora, pero tenemos que saber pedir con entendimiento y con sabiduría y de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Él. Por supuesto, si pides algo incoherente, es algo, no quiero poner en este momento un ejemplo, pero toda la oración que usted ora en fe, necesitas un trabajo, necesitas sanidad, Dios va a escuchar. Necesitas que Dios haga un milagro en la vida, en tu familia. Tenemos que pedir. Tocad a la puerta, tocad a la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y nuevamente enfatizo esta parte que Jesús está diciendo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Nos dice que perseveremos en nuestra oración. No basta con pedir una sola vez, tenemos que insistir una y otra vez. Dios recompensa a los que le buscan. Y si ya una vez que tú creíste, la oración de fe es ver las cosas que no son como si fueran, ya lo miras por la fe. Es como un hecho que ya está hecho. Pero tienes que seguir entonces creyendo que va a suceder. Muchas veces en ese transcurso, en esperar, a veces el enemigo va a usar muchas cosas, hasta tu propia naturaleza humana. Pero si ya recibiste por fe esa confirmación de que lo obtendrás, sigue creyendo, sigue esperando que Dios lo hará. Cualquier analfabeta puede llamar a la puerta. Si eso es todo lo que se le pide, lo que se espera de él. Un hombre puede llamar a la puerta sin ser un filósofo, sin ser un doctor. Un ciego puede llamar a la puerta. Cualquier persona puede llamar a la puerta y esa puerta se puede abrir. Y esa es la puerta de la oración. Aleluya. La manera de abrir la puerta del cielo es asombrosa, mis amados. Y vamos a simplificarla orando también, diríamos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, con todo nuestro fervor. Y sobre todo aplicando la fe, aleluya. La fe es muy importante, pedir y se os dará. Así que Dios promete una respuesta para aquellos que lo buscan con diligencia. Dice que tendremos un buen galardón a los diligentes. Muchas de nuestras oraciones son pasión, no son aunque sean con pasión, no son respondidas. ¿Por qué? Porque realmente nos faltó la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo adquirimos la fe nuevamente? Nuevamente Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír con comprensión espiritual, nuestro oído espiritual. Muy bien, la palabra de Dios produce fe. ¿Adquirimos en el supermercado la fe? No. ¿Adquirimos en otro lugar? No. Adquirimos a través de su palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nadie puede decir que si ha orado con fe no ha sido escuchado. Tenemos que entender bien cómo el Señor nos enseña a orar y usar las reglas de vida. Estamos aquí fijándonos en la oración de fe. La oración de fe es aquella que cree. Muy bien, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, cuando oramos, recibimos esa oración, muy bien, esa respuesta que ya lo tenemos, aunque no lo veamos todavía consumado, es cierto. Por eso dice que los héroes de la fe vieron de lejos. Todavía no lo habían alcanzado en ese momento, pero ellos creyeron que un día, aleluya, el Señor enviaría a su Salvador. Así que la verdad y la fidelidad del Señor Jesús son comprometidas. ¿Para qué? Para responder a esa oración de fe. Es tan hermoso saber que Dios va a responder nuestra fe. Muy bien. ¿Por qué la oración siempre recibe una respuesta?
¿Por qué la oración siempre recibe una respuesta? Es una ley divina con respecto al trato de Dios con los seres humanos. Él quiere que oremos y promete responder a esas oraciones. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. No clamas a cualquier persona, clamas al Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el Dios autoexistente, Dios que vive allí en la eternidad. Dice, el que habita, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Y es cierto, es el Dios de trascendencia, es el Dios, como muchos dicen, de lejos. Pero el mismo texto nos da a entender el Dios de inmanencia, el Dios que está aquí con nosotros, con el quebrantado y humilde de espíritu, dice que está. El mismo texto dice, y con el quebrantado y es humilde y espíritu, humilde con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los quebrantados, vivificar nuestros corazones. Por lo tanto, ese Dios de trascendencia que está allá aparentemente lejano, también es un Dios cercano cuando nos acercamos a Él a través de la oración. Es un Dios personal. Él no está lejos. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muy bien, ¿cómo recibe respuesta una oración? Las oraciones siempre reciben respuestas. ¿De qué maneras? Como diría, a través de un versículo bíblico que Dios te hizo saltar de las páginas de la Biblia y lo crees. ¡Wow! Dios ha tocado, lo tengo. Muy bien, recibiste esa respuesta a lo que pediste a través, por medio de un testimonio interno del Espíritu Santo, a través también de otra persona que te habla, te ministra, a través de un mensaje que estás escuchando de la palabra de Dios, a través de la intervención directa del Espíritu Santo que habla directamente a nuestro espíritu. Aleluya. Otra verdad sobre la oración es que siempre recibe también una respuesta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se le piden? Y estos versículos que acabo de leer del capítulo 7, del 9 al 11, muy bien, se hallan en el contexto de la oración. Es cierto, el Señor está hablando desde el capítulo 6 de la oración. Muy bien, Jesús dice, pedid y se os dará. Después indica que la respuesta que recibiremos es siempre la correcta. Pone un ejemplo gráfico para explicar. Dice, si su hijo le pide pan, ¿le dará el Padre una piedra? Muy bien, y en los días en que Jesús vivió, por ejemplo, él no era como ahora, el pan era como estilo de una piedra. Jesús dejó en claro que Dios no tiene que ser persuadido o apaciguado en la oración. No solamente quiere darnos pan, sino aún más de lo que pidamos. Es interesante. Dice, por eso hace la comparación también como una piedra. Lo cocían en forma de torta, muy bien plana, pero al mismo tiempo así redonda, grande. Un pedazo de ese pan se podía parecer a una piedra. Por eso Jesús hizo notar que ningún padre terrenal se burlará del hambre de su hijo dándole una piedra con apariencia de pan. ¿Qué padre puede darle una piedra si su hijo le pide pan? Después quizá el hijo pidiese pescado para comerlo con el pan, por supuesto, que él iba a pedir algo más. Entonces compara la manera de obrar de un padre terrenal, usted ve, con el Padre Celestial. Si ustedes que son malos pueden dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial o vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? Y en otra versión, en otro evangelio dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y tener el Espíritu Santo en nosotros es tenerlo todo. Sus palabras son, pues si vosotros siendo malos, en griego es poneroí. Poneroí es una palabra fuerte, fuerte, fuerte. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial
dará buenas cosas a los que se le pidan. Aquí vemos que la oración se centra en el hecho de que nuestra adopción como hijos de Dios nos pertenece. Ya somos, diríamos, hijos suyos. Y cuando pedimos a nuestro Padre, acerquémonos con confianza, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los piden? Así que ¿cuánto más es Dios un Padre bueno, amoroso? ¿Cuánto más, dice nuestro Señor? Y nos dice, ¿cuánto más? Aleluya, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él nos reconoce como hijos, aleluya, no como bastardos, al darnos respuestas correctas a nuestras oraciones. Y esa oración de fe es poderosísima, muy bien, sigamos creyendo, sigamos pidiendo, sigamos llamando, aleluya. Podemos estar seguros de que no va a responder a nuestras oraciones de una manera incorrecta. Siempre va a ser la forma correcta, como a Él le agrada. Si oramos también conforme a su voluntad, su respuesta siempre va a ser la correcta. ¿Por qué nuestras oraciones siempre reciben una respuesta nuevamente? Porque Dios, como dije antes, en su perfecta sabiduría, en su amor, en su misericordia, quiere responder a sus hijos, aleluya. Y él es el único que conoce nuestro futuro. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, porque Él conoce todo. Él sabe todo, mis amados. Él sabe todo. Jesús, por ejemplo, ya terminando en el versículo 12, dice que Él dice un texto específico. Déjame leerlo aquí, el 12 que lo puse. Un segundito, voy a leer el 12, el versículo 12 aquí. En el texto, muy bien, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan, esto tiene que ver en oración, doctora, pero hay algo muy importante aquí, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Acuérdense que cuando usted ora también tenemos que nosotros, dice, cuando nos acercamos en el Padre Nuestro, al final del capítulo, el capítulo 6, 12 al 14, dice que tenemos también que perdonar a cualquier persona que nos haya hecho daño y si nosotros hemos hecho algo con alguien, porque dice, porque si no perdonan, tampoco vuestro Padre os perdonará. Acercarnos a orar a nuestro Padre Celestial, también tenemos que acercarnos en fe, pero también haber perdonado a aquella persona que nos ha ofendido o si nosotros hemos ofendido, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y no estorbe a nuestra fe. Como les dije antes, aquí, pero hay una regla de oro en esta parte que yo les quería decir, en este resumen del versículo 12, muy bien, de la enseñanza ética de Jesús, porque viene hablando de enseñanzas éticas, habla de la oración, habla de cómo debemos portarnos con nuestro prójimo, muy bien, y con este respecto habla de una regla de oro. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que querráis. ¿Quieres que Dios te responda a tus oraciones? Aplica la regla de oro también. Aplica la regla del perdón. Aplica la compasión. Aplica la misericordia. Aplica todo eso a tu vida. Muy bien. La manera negativa de declarar este mandamiento ya era conocido mucho antes de Jesús. Desde hace mucho tiempo se había dicho, no se debe hacer a tu vecino lo que no quieras que se te haga. Muy bien, que te hagan a ti. Es la regla de oro. Compórtate con otra persona así como quieres que se comporten contigo. Y sobre todo, perdona si quieres también recibir la oración de tu Padre para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y especialmente esa oración está en Pedro, que dice a los esposos también, y también a todos nosotros, traten bien a sus esposas, no las traten con aspereza, porque si no, sus oraciones van a tener estorbo. Y generalizando un poquito esto, cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón y seguimos ahí pidiendo, clamando, luchando, pero hay rencor, hay odio, hay todas esas cosas, la oración puede detenerse, mis amados. La oración puede detenerse. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos esta regla de oro. Esta regla de oro fue dada por Jesús. Muy bien, para que podamos seguir pidiendo, clamando, orando todo el tiempo. Y también obedeciendo su palabra. Aleluya, obedecer la palabra de Dios. No es difícil. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es, todos los mandamientos que nos ha dado es para nuestro bien. Y hay 2 mandamientos que se resumen los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro Padre Celestial está en los cielos. Nuestro Padre Celestial también está aquí con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Clamemos a un Padre Celestial, clamemos al Dios Todopoderoso, el Dios que se dio a conocer a Moisés con el Yo Soy. Ese es su propio nombre: yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. El nombre personal de Dios es el Dios Yahvé o Yahweh o Jehová, como nos han enseñado, el Dios de pacto, el Dios que suple nuestras necesidades, el Dios de relación. Ese es el Dios, el Dios yo soy el que soy. Y Jesús es la revelación de ese Dios, aleluya. Es el Dios encarnado, hecho hombre. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo. Yo soy, le dijo a la samaritana, yo soy el Mesías, ego eimi. Ese yo soy. A Él clamamos, a Él le pedimos, a Él golpeamos, a Él tocamos la puerta, porque Él es el Dios que suple nuestras necesidades. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente. Oremos. Señor, te damos gracias por esta pequeña reflexión en cuanto a la oración. Señor, ayúdanos a cada día entender más las reglas de la oración. En esta vez he hablado muy poco de la oración de fe, pero si vamos a la palabra encontramos un sinnúmero de ejemplos de fe, Señor. Como tú le dijiste al hombre de aquel niño: ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, pedimos, llamamos, golpeamos a la puerta, Señor, para que escuches nuestra oración. Bendice al público que escuchará o que ya ha escuchado esta pequeña reflexión. Motívalos a orar, a reclamar, a pedir, a persistir. Sigan orando, sigan pidiendo, sigan en el nombre de Jesús. Por cada cosa el Señor responderá, porque Él es un Dios grande, amoroso, y también ama mucho a sus hijos que lo buscan diligentemente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos oyentes, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bendiciones.